de manera más simple. Básicamente, este capítulo no existía en las otras ediciones y recién ha empezado a aparecer en estas últimas, pero solamente para darse cuenta de cómo el tubo que se forma inicialmente, que es el tubo neural, va a quedar sobrepuesto al otro tubo que supone la formación de la cavidad de los intestinos. Entonces, inicialmente, vamos a admitir todavía unos 4 más que están entrando. Un primer tubo habíamos dicho que se formaba por esta neurulación, donde habíamos visto que había una placa neural que hacía sus pliegues hacia arriba y de ese proceso nos daba la formación de este tubo neural. Vamos a admitir, hay otros entrando. Además, al mismo tiempo, había otra capa ventral, abdominal, podríamos decir, que se llama endodermo, y esa se iba a plegar hacia abajo para formar el tubo intestinal. Entonces, de ese modo, este embrión tenía un tubo arriba y un tubo abajo. Un tubo arriba que era la parte neurológica y el tubo de abajo que era la parte intestinal. Vamos a admitir, todavía hay unos 3 más que están entrando. Dice por ser. Bueno. Entonces, con ese concepto vamos a ver aquí las imágenes. Entonces, en las imágenes podemos ver que aquí arriba primero vamos a ponernos aquí una manito. Entonces, aquí arriba se formaba primero el tubo neural a través de la neurulación, que es lo que estamos viendo que acá se iba formando. Y lo que llama la atención para que nosotros ya tomemos en cuenta es que en este mesodermo, vamos a ponernos aquí nuestro lápiz, el mesodermo formaba también esta llamada placa lateral. Tómenla en cuenta. Y a partir de esa placa lateral se iba a ir formando un mesodermo parietal, este que estamos viendo aquí hacia arriba, y un mesodermo visceral. Visceral quiere decir que envuelve los órganos o que envuelve las vísceras. Y parietal es que envuelve la pared. En un esquema, si aquí dibujamos nosotros un pulmón y aquí otro pulmón, entonces hay una capa que envuelve al pulmón, esa es la capa visceral, porque está envolviendo a la víscera. O aquí un corazón. Entonces, lo que envuelve al corazón es la capa visceral. Y lo que está tapizando aquí, rodeando a la caja torácica y aquí a la parte de las costillas, entonces este ya es el parietal. Ya es la capa parietal. Entonces, eso quiero que ustedes vayan notando, que acá tenemos nosotros, a partir de una placa lateral del mesodermo, que se iban formando un mesodermo parietal, este, y un mesodermo visceral, este otro de aquí abajo. Y luego, conforme hemos ido viendo en las subsiguientes semanas de desarrollo,
ha ido imaginándose, o sea, esto ha ido yendo hacia abajo para unirse aquí abajo y envolver a las capas anteriores y quedar de esa forma, entonces, un tubo acá, el tubo de la neurulación, y acá el tubo intestinal. Y volvemos otra vez a hacer hincapié en que se va a formar una cavidad corporal embrionaria, que la estamos viendo aquí. Esta es la cavidad corporal embrionaria. Y podemos notar entonces el mesodermo visceral, como queda aquí envolviendo las vísceras, y el mesodermo parietal, como queda en la parte de la pared envolviendo la pared. Y además, como habíamos visto entonces, se tuvo que formar esta cavidad corporal. Posteriormente, se formaron estas membranas serosas, que es lo que les había dicho. De la capa parietal del mesodermo va a dar origen a la hoja parietal de las membranas serosas. Y estas membranas serosas van a cubrir el peritoneo, la pleura, el pericardio. O sea, corazón, pulmones e intestinos tienen dos capas, una parietal que vino de la capa del mesodermo, y también hay otra capa visceral del mesodermo que va a formar las hojas viscerales para abrir también los órganos abdominales, los pulmones y el corazón. Es lo que estábamos observando anteriormente. ¿Cuáles son las correlaciones clínicas de este tipo de movimientos? Son los defectos de la pared ventral del cuerpo. Es decir, a ver que se apague su micrófono, compañero. Ahora ya. ¿Cuáles son esos defectos de la pared ventral del cuerpo? O sea, de la parte de adelante, quiere decir, ¿no? Hay unos en la parte del tórax, otros en el abdomen y otros en la pelvis. Y cada uno de ellos entonces va a afectar diferentes órganos. Cuando se afecta el corazón, esto se llama ectopía cordis. Ectopía cordis es cuando el corazón está fuera de su lugar normal. Cuando los intestinos, estómago, o sea, las vísceras abdominales están fuera de su lugar, se llama gastrosquisis. Y cuando los órganos urogenitales están fuera de su lugar, se llama extrofia vesical o extrofia cloacal. Entonces, ¿de qué va a depender? De cuánto ha sido la falla en el cierre de la pared. O sea, si estaban viniendo células a unirse aquí delante para cerrar la cavidad corporal, entonces es probable que no haya una falla en el cierre, de que las células, porque la genética estaba incompleta o alterada, no llegan a cerrarse aquí adelante, y eso permite entonces que las vísceras, como el corazón o los intestinos, puedan salirse. O a veces que no avanzan en esa dirección, se quedan ahí a medio camino. O quizás hay algún tipo de anomalías. Puede que en este momento que estaba avanzando el tejido y las células para unirse, que vino una infección, vino rayos X, vino un tóxico, y eso bloqueó el avance de estas células. De cualquier forma, de cualquiera de esas dos formas,
no hay un cierre correcto de la parte anterior del cuerpo. Entonces aquí van a venir una serie de malformaciones. Solo que el libro hace una diferenciación de que cuando existe este llamado ónfalocele, solo en este caso del ónfalocele, no es porque no se cerró correctamente, sino porque normalmente al comienzo el tubo intestinal va creciendo afuera, ¿ya? Normalmente el tubo intestinal, aquí un intestino estoy dibujando, va creciendo aquí afuera y conforme va avanzando la edad gestacional, tiene que ingresar. Pero a veces esta porción del tubo intestinal no regresa, no reingresa al abdomen después de que normalmente estaba afuera, ¿ya? Y cuando no regresa, da lugar a este llamado ónfalocele. De nuevo, estas otras fallas era porque no se cerró correctamente la pared anterior. ¿Ya? No se cerró porque o no fueron las células o algo les impidió cerrarse cuando estaban avanzando. Y eso da lugar a ¿qué? A la ectopía cordis, a la gastrosquisis o a la estrofia vesicalo-cloacal. Pero hay otra malformación en la cual quedan los intestinos aquí a nivel del ombligo, como una hernia en el ombligo, ocupada por intestino. En ese caso, y solo en este caso que se llama ónfalocele, eso no es porque no se cerró correctamente la pared, sino porque no regresó el intestino que normalmente al inicio se desarrolla en la parte de afuera. ¿Ya? Se desarrolla normalmente aquí en el cordón umbilical, ahí empieza a desarrollarse el intestino, pero luego tiene que reingresar al abdomen. Cuando no reingresa, entonces ahí ya se forma el ónfalocele. La primera que hemos hablado, o sea, la ectopía cordis, es cuando estos pliegues laterales que estábamos diciendo, estos pliegues laterales del cuerpo que tienen que avanzar hacia adelante, no se cierran en esta región del tórax. Entonces, el corazón queda por fuera. Vamos a ver en la imagen de la figura 7.3a. Aquí está. Entonces, esta es la 7.3a, donde vemos claramente que aquí está el corazoncito afuera. Y esta es la 7.3a. ¿No es cierto? Entonces, a eso se refiere esa malformación de la ectopía cordis. Cuando no avanza el tejido y no cierra correctamente aquí en el centro, en la parte del tórax, entonces eso da lugar a que el corazón quede afuera. Ectopía cordis. Vamos a seguir avanzando. Bueno, cuando a veces no se cierra desde el esternón hasta la parte superior del abdomen, ahí se forman varias anomalías que en su conjunto se llama pentalogía de Cantrell.
¿Por qué? Porque hay varias malformaciones, 5 malformaciones, por eso ese penta. 5 malformaciones. Y entre ellas está nombrando acá. Uno, la ectopía cordis, o sea, el corazón afuera. Otros, defectos de la región anterior del diafragma. Un tercero es la ausencia de pericardio. O sea, no hay la cubierta que rodea al corazón. El corazón tiene 2 cubiertas. Una aquí íntimamente rozando el corazón, ¿ya? Y otra ahí afuera. O sea, es doble esta cubierta. Y al medio existe un líquido que permite que el corazón se mueva en sus contracciones y no tenga frote. Ese líquido es como un aceite lubricante. Entonces, eso le falta también en esta pentalogía de Cantrell. ¿Ya? Hay además defectos del esternón y de la pared abdominal. O sea, onfalocele, gastrosquisis. 5. Bueno, esa es la pentalogía de Cantrell. Vamos a ver ahora acá la gastrosquisis. Sí, bueno, cuando falla el cierre de la pared corporal, pero a nivel de la región abdominal. Figura 7.3b. ¿Ya? Y como consecuencia vamos a ver que los intestinos o asas intestinales van a quedarse, ¿ya? Se van a herniar hacia la parte de la cavidad amniótica. O sea, van a quedar afuera. Este efecto de la gastrosquisis, ¿cuál es más o menos la frecuencia? 3,5 por cada 10.000 nacimientos. O sea, hay bastante. Yo he atendido estos pacientitos con gastrosquisis, ¿ya? Y ahí era un problema porque el anestesista no quería anestesiarlo para que el cirujano lo pueda operar, ¿no? No puede dejar pues así con todos sus intestinos afuera. Y el anestesista, que era un burro, entonces no quería, ¿no? Eso ocurrió en la Caja Nacional, allá en Camiri. Apaguen su micrófono, que cierren su micrófono sus compañeros. Se ha visto en la estadística que esta malformación está aumentando cuando las mujeres blancas son menores a 20 años de edad. En ese tipo de pacientes, mujeres menores de 20 años que se embarazan, se ha visto que hay una mayor frecuencia de estas malformaciones de gastrosquisis. ¿Cómo la detectamos? ¿Cómo diagnosticamos a esta malformación? Hay una forma, es con la ecografía. ¿Ya? Vamos, Ricardo, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Diana Belén Suárez igual. Entonces, se puede detectar esta malformación, como hemos dicho, por ecografía, por un lado. Solo que cuando el ecografista no es muy bueno, pues no se va a dar cuenta. Pero también se puede hacer por vía laboratorial. ¿Por qué?
porque se eleva las llamadas alfa-fetoproteínas, donde en la sangre de la madre, o sea, podemos hacer una determinación a la sangre de la madre, y además se puede sacar líquido amniótico por punción, es decir, cuando la madre está gestando, si esta es una mamá echada, aquí está su abdomen, y acá está su útero, y acá está su petito. Entonces, con ecografía se puede hacer también una punción para sacar solamente líquido amniótico. Claro que tiene riesgo, pero como es con ecografía, se puede hacer. Pero para no correr ese riesgo, igual se puede hacer con esto del suero materno, que saca sangre de la mamá y se determina la cantidad de alfa-fetoproteína. Cuando hay una elevación, cuando sube mucho esa cantidad y además ayudado por la ecografía, se puede diagnosticar eso. ¿Y para qué? Para alistarse cuando ya venga el parto, esté un cirujano listito para llevarlo al paciente y puedan reconstruir esa parte abdominal y hacer reingresar esas asas intestinales. Se asocia también, dice, con algunos defectos cardíacos y aparte de ello, estas asas intestinales cuando están mucho tiempo en contacto con el líquido amniótico, este líquido amniótico es bastante irritante. Y eso puede dañar este intestino y además de eso puede girarse. Es decir, supongamos que está aquí el intestino es este. Pero también puede ocurrir lo siguiente, de que una parte del intestino, esta parte de acá, se gire hacia este lado y esta parte de aquí se gire para el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a estar el intestino así y aquí va a haber una especie de ahorcamiento. ¿Por qué? Porque se giró esta parte del intestino, se gira aquí a un lado y al lado contrario se gira a la otra parte. Queda esto así. Y en esta parte aquí, donde se ha girado, se llama vólvulo. ¿Y eso qué ocurre? Los vasos sanguíneos circulando se cierran. Y si se cierra el vaso sanguíneo, se muere pues el tejido. Y eso ya es sumamente riesgoso para la vida. Imagínense de un recién nacido. La otra malformación se llama extrofia vesical y cloacal. Cuando el cierre es más abajo, arriba en el tórax, el problema es con el corazón, luego en el abdomen, el problema es con los intestinos, pero ya más abajo, a nivel de la región pélvica, el problema ya es con la vejiga, como estamos viendo aquí, o en los varones, la parte genital masculina también puede estarse y formarse los meatos, es decir, la salida hacia arriba del meato urinario. Normalmente, si este es un órgano genital masculino, normalmente el meato urinario tiene que estar aquí, por donde orina. Pero ocurre que por esta malformación el meato urinario queda aquí arriba. Y a eso se llama epispadia. Vamos a ver la figura 7.3c, aquí arriba. Esto es lo que estamos viendo, ¿no? Se queda aquí afuera la vejiga
Y la epispadia que estamos viendo en la parte superior existe la abertura. Vamos a ver. Y la atrofia cloacal, bueno, es cuando queda expuesto tanto la vejiga y el recto se quedan afuera. Vamos a ver en la foto B. Aquí está, y como vemos entonces ya había un esbozo aquí de una inicial cirugía, ¿no? Estaban aquí haciendo, hay puntos ya hechos en esta cirugía, pero hay tanto la vejiga como el recto, todo queda hacia afuera en este recién nacido. Como vemos, ya estaban haciendo inicialmente una cirugía. Y lo que hemos dicho, la onfalocele es un defecto, pero es porque no se cerró la pared, sino que el intestino medio está en el cordón umbilical entre las semanas 6 y 10. De nuevo, entre las semanas 6 y semana 10, normalmente están este cordón umbilical de la parte media, está normalmente en el ombligo como una hernia fisiológica. Cuando dice fisiológica es porque es normal. Pero a partir de esta semana 10 ya tiene que reingresar al intestino. Pero cuando no ocurre, cuando no regresan al intestino, entonces ahí se queda como un defecto de que se queda afuera el intestino medio y es lo que se llama onfalocele. También puede salirse por ese lugar el hígado. Y entonces esa malformación es la que se llama onfalocele, que no es porque no se cerró bien la pared, sino en este caso es porque no retornó a la cavidad abdominal el intestino medio que normalmente se encuentra en el ombligo en las semanas 6 y semana 10. Se les observa en 2.5 de cada 10.000 nacimientos. Además, se relaciona, dice, con otras anomalías, tanto del corazón como del tubo neural. Al igual que la gastrosquisis, los onfaloceles también tienen alta concentración de alfa-fetoproteína. Es decir, esto se puede detectar a través de un análisis de sangre a la madre. O si es que hay los mecanismos y las herramientas, se puede hacer una punción y sacar líquido amniótico. Y del líquido amniótico también se dosifica esta alfa-fetoproteína, esta sustancia, y cuando está en valores muy aumentados, entonces eso supone la malformación congénita. Pero en este caso sería para alistar cirujanos que estén ahí ya en el momento del parto para que puedan operarlo, ¿no? Porque no podrían pues ya asesinarlo, ¿no? Al fetito porque tenga malformaciones. Esto no está todavía permitido en la legislación de la mayoría de los países, ¿no? Entonces, aquí estaba lo que normalmente está el intestino medio, está en el cordón umbilical. Y eso hasta la semana 10 y luego tendría que reingresar. Pero cuando no reingresa, queda así, ¿no? Aquí queda una hernia
con contenido del intestino medio, y eso es lo que se llama onfalocele. Vamos a ver. Sí, acá está entonces. Este es el ombliguito y acá está el onfalocele. Y lo que les decía, el vólvulo, más o menos como esto sería, pero en el intestino, ¿no? O sea, fíjense ustedes aquí cómo parecería que se ha torcido el cordón umbilical. Y eso es, cuando eso ocurre en el intestino, a eso se llama vólvulo, que es lo que habíamos hablado hace un momento atrás. Bueno, diafragma y cavidad torácica, vamos a hablar después de el corte. Falta menos de un minuto. Si no hay alguna pregunta, vayan a tomar su API y regresan en unos minutos. Para continuar con esto, diafragma y cavidad torácica. Vamos a continuar ahí.